Y anteriormente se ha estudiado la introducción a estos sellos. El capítulo 4 y el capítulo 5 del Apocalipsis nos presentan la introducción a estos sellos. Y hay una comparación, una similitud entre las siete iglesias y también los siete sellos. La visión de las siete iglesias presenta la historia de la iglesia cristiana en esos siete periodos sucesivos, desde la vía de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Encontramos también que en esta descripción que nos presenta el Apocalipsis, que fue leído, ¿verdad? Concerniente al texto, que nos dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Así que encontramos aquí, ¿verdad? Esta descripción y como decía, la similitud que existe entre las siete iglesias y también los siete sellos. Encontramos nosotros, ¿verdad? Que aquí Jesús está presentando esta profecía a su iglesia para animarla a que lo puedan contemplar y puedan saber que Jesús siempre está dirigiendo a su iglesia en todas las etapas, en todos los tiempos. Cristo va por delante dirigiendo a su pueblo. Y esta es una promesa maravillosa que él ha dejado, que él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, según Mateo 28, ¿no? Así que encontramos nosotros esa relación que existe, ¿verdad?, entre los siete sellos y también las siete iglesias. Por ejemplo, podemos considerar que las iglesias presentan el blanco que debe alcanzarse y los sellos revelan los males y peligros también que se deben de evitar. También las siete iglesias presentan la obra de Jesús por su iglesia y los siete sellos la obra de Satanás contra la iglesia de Dios. Por eso se ha entendido que el Apocalipsis capítulo 6 es el comienzo de una guerra, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Antes de entrar de lleno a este primer sello del Apocalipsis, es importante que podamos considerar que el profeta Zacarías también nos presenta una visión muy similar a la que tuvo Juan en el Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Y podemos considerar que Zacarías capítulo 1, del versículo 8 hasta el 17, ahí nos presenta a un hombre sobre un caballo alazán y detrás de él caballos rojos, marrones, blancos. Y también Zacarías capítulo 6, del versículo 1 al 8, habla también de otros caballos que son rojos, negros y blancos, ¿verdad? Y pintos, encontramos esta similitud que presenta el profeta Zacarías en comparación con la visión que tuvo el apóstol Juan en el Apocalipsis 6 de esos cuatro primeros caballos, ¿no? Entonces podemos considerar que mientras que para el apóstol Juan los cuatro caballos son de suma importancia, ¿verdad? Ya que tiene una simbología. Sin embargo, en este caso para Zacarías, como que no tiene mucha importancia los colores, sino el juicio que iban a ejecutar los que estaban sobre esos caballos. Así que también el simbolismo tiene alguna semejanza, pero no es totalmente igual con Apocalipsis 6 sobre esta visión que tuvo el profeta Zacarías, ya que el orden que se menciona de los caballos es distinto, ¿verdad? Por ejemplo, podemos considerar que en el Apocalipsis los caballos tienen jinetes, cada caballo tiene un jinete. Y en el libro de Zacarías, en la visión también de esos caballos que tienen diferentes colores, los caballos tiran
unos carros. Así que la aplicación de la simbología también es completamente diferente, la que tiene Zacarías a la que tiene Juan en el primer sello, ¿verdad? Así que los cuatro carros son como instrumentos de juicios divinos en la visión de Zacarías, ¿verdad? Pero en este caso, los que vio el apóstol Juan, aquí encontramos que tienen jinetes y que ellos van a ejecutar la voluntad de Dios. Tienen una misión muy especial, ¿verdad? Quise poner esta similitud, ya que este profeta Zacarías, que es el penúltimo profeta del Viejo Testamento, también tuvo una visión de caballos con ciertos colores, ¿verdad? Pero ya hemos mencionado y explicado que la simbología es diferente, ¿no? Aunque hay cierta similitud. Bien, vamos entonces a entrar de lleno al primer sello, ¿no? Y tenemos aquí como subtítulo la participación de los cuatro seres vivientes. Y aquí tenemos esta declaración que ya fue leída, ¿verdad? Pero vamos a leerla nuevamente. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los cuatro seres vivientes decir, con una, con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Aquí tenemos, ¿verdad? Los cuatro seres vivientes toman participación en los acontecimientos descritos en los primeros cuatro sellos. Ya se habló anteriormente, el tema anterior concerniente a esos cuatro seres vivientes. Así que el Cordero abre el primer sello y uno de los cuatro seres vivientes, uno de estos seres vivientes, pide al caballo y a su jinete que salgan, o sea, que entren en acción, ¿verdad? Aquí se abre ese sello y entra en acción el primer caballo que es de de color blanco y abarca el tiempo del año 31 al año 100 aproximadamente después de Cristo. Recordemos que en el año 31 es cuando Cristo muere y antes de morir establece la iglesia apostólica con 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces Jesús deja establecida su iglesia para que siga adelante llevando a cabo el evangelio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que este es el color del primer caballo, es el color blanco. Y ya el color blanco nos dice bastante, ¿no? Por ejemplo, pues las novias que se casan, pues es un vestido blanco. Claro, si se va a la China, ya la mujer se casa de vestido rojo, es diferente, ¿no? En China, pero casi en todo el mundo la mujer al casarse va con su ropa blanca, ¿no? Es un símbolo de la pureza y de la virginidad. Aquí en el ámbito espiritual, encontramos nosotros, ¿verdad? Que ese color blanco está denotando simbólicamente la pureza de la iglesia, la pureza de la doctrina y también la pureza de su fe. Es interesante considerar cómo presenta el apóstol Juan en esa visión que él tiene cuando está en la isla de Patmos, desterrado allí, ¿verdad? Dios le concede todo el libro del Apocalipsis, que son 22 capítulos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, mis hermanos amigos, el primer caballo, el primer sello, con el color blanco que tiene esta simbología. Vamos a considerar también este versículo interesante que nos da el salmista en el Salmo 45, versículos 3 y versículos 4. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles.
El salmista nos presenta este interesante versículo que nos hace ver también una simbología, ¿verdad? Nos presenta que la iglesia cabalga sobre palabra de verdad. La iglesia apostólica, como dijimos, que tuvo su inicio en el año 31, este primer sello, primer caballo, los apóstoles, ellos cabalgaron simbólicamente en esa palabra de verdad y enseñaron esa palabra de verdad en esa pureza y en esa sencillez. El diablo quiso enturbiar la verdad, pero Dios actuó a través de su iglesia apostólica y fueron desterrados aquellos que eran falsos cristianos, y podemos recordar algunos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a Ananías y Zafira, tenemos a Simón el mago, y así tenemos ejemplos de personajes que iban a afectar la iglesia y fueron totalmente eliminados, ¿verdad? Para que la verdad no fuese afectada y esa blancura de la verdad, de la doctrina, siguiera reluciente, brillando en toda la tierra. Así que la iglesia apostólica cabalgó sobre la palabra de verdad, enseñando la verdad, practicando la verdad, viviendo esa verdad. Y es lo que también, mis hermanos y amigos, hoy nosotros como iglesia, Dios nos invita también que podamos cabalgar sobre esa palabra de verdad, que podamos enseñar la verdad, creer la verdad, enseñar la verdad y vivir la verdad en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Y la verdad quién es? Cristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, Cristo es esa verdad y Cristo quiere entronizarse en nuestros corazones, porque solamente Jesús en nosotros, a través de ese poder maravilloso, podremos vivir la verdad, enseñar la verdad y practicar de todo corazón la verdad que es Cristo, Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro gran Salvador. Muy bien, vamos a considerar también esta declaración que Jesús dio en Hechos 1:8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que se seguiría cabalgando en esa verdad y la verdad llegaría hasta lo último de la tierra. Mis hermanos y amigos, este jinete y este caballo blanco salió. ¿Y salió en qué dirección salió? La dirección era una comisión ilimitada, el evangelio a todo el mundo, el evangelio a todo el mundo. ¿Dónde empezaría primero? Con su pueblo, a los judíos, en Jerusalén, en todo Judea. Después trascendería fronteras el evangelio. Finalmente dice, hasta lo último de la tierra. Así que este jinete, el caballo blanco, salió con esa misión de propagar el evangelio hasta lo último de la tierra. Un mensaje internacional, un mensaje mundial. La segunda parte de la simbología es el arco del jinete. Y el arco representa o simboliza poder militar. El poder militar es algo que se ve en las guerras, ¿no? Depende del armamento que tenga esa nación, pues va a vencer, ¿no? Pero aquí estamos en el aspecto simbólico y este arco representa el poder del evangelio. En el Antiguo Testamento, el arco representaba un poder militar. Tenemos un ejemplo a través del libro El profeta Jeremías, ¿verdad? Cuando Jeremías describió la destrucción de Babilonia, encontramos que sus guerreros fueron tomados cautivos, dice, y sus arcos fueron quebrados.
indicando una derrota, según está en Jeremías 51, 56, ¿verdad? Entonces, encontramos nosotros esa simbología. Lo del arco representa un poder militar. Y cuando el arco es quebrado, es que ahí hubo una derrota, ¿no? También hay otro profeta en el Viejo Testamento que es el profeta Oseas, y Oseas anunció los juicios divinos contra el pueblo de Israel, indicando que quebraría el arco de Israel, según lo dice Oseas 1:5. No se leen por el tiempo, no solamente doy las citas. Oseas 1:5 también habla que sería quebrado el arco de Israel. Su poder disminuiría, ¿verdad? Aquí encontramos nosotros el arco como símbolo del poder del evangelio. El poder del evangelio fue un poder maravilloso que lo encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, específicamente lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que este jinete tiene ese arco, es el poder del evangelio que lanza las flechas de la verdad, y entran hasta el corazón para convertir el corazón del oyente, de la persona. Y viene a haber una conversión y una transformación de la persona cuando conoce la verdad. La verdad hace una obra transformadora. Así que ese arco con la flecha es el poder del evangelio que va a quebrantar el corazón y va a ser una conversión maravillosa a través del Espíritu Santo que Cristo envió como su representante en esta tierra. Pero también dice que se le dio al jinete una corona, se le dio una corona. Y nosotros sabemos que una corona es un símbolo de victoria, de triunfo. Esto lo dice en el libro del Apocalipsis 6:2, ¿verdad? Que ya fue leído ya 2, 3 veces, donde habla también que se le entrega, dice, una corona. Y haciendo relación con la corona, tenemos este pasaje de Corintios que dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí nos sale el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Corinto y estuvo en la ciudad de Atenas, ahí se originaron las carreras, ¿verdad? Y específicamente ahí se originó el maratón. Maratón era el nombre de un lugar en Grecia donde ahí corrió un soldado para dar el anuncio que habían vencido. Entonces, el apóstol Pablo vio a estos atletas, ¿verdad? En Atenas, cuando estuvo allá, hizo una analogía, una comparación con estos atletas que corren en el estadio, pero solo uno llevaba el premio o llevaba la corona. Y, y sabemos que esa corona de qué era. No era de oro la corona, no era tampoco de plata, era una corona tejida de hojas de olivo o hojas de laurel. Así que no era una corona valiosa, ¿no? Pero era un símbolo de que él había vencido, que él había ganado esa carrera. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? Que la corona es un símbolo o una representación de victoria y también de triunfo. Y esto fue lo que hizo el Evangelio en, en la era apostólica del año 31 al año 100 aproximadamente. Salió venciendo, dice, para vencer. Y esto lo confirmamos con diferentes pasajes de los hechos de los apóstoles, cómo el Evangelio salió para vencer en la era apostólica. Aquí tenemos Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos capítulo 2
Nosotros sabemos que ahí se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés y se le da la facultad de hablar en idiomas que nunca habían hablado y evangelizaron a una cantidad enorme de gentes. Y el apóstol Pedro es el que da este sermón, este mensaje, y al final aquí vemos la victoria, el triunfo del evangelio, y como 3,000 personas se bautizan, se convierten. También Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000, o sea, casi el doble del anterior, ¿verdad? Ahí vemos la victoria, la corona como símbolo de la victoria del evangelio en la era apostólica. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Así que el evangelio iba creciendo, creciendo, aumentando, y gran gente se iba convirtiendo. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Imaginémonos, aún sacerdotes judíos rendían su corazón y aceptaban a Cristo como el Hijo de Dios y el Mesías. Aquí tenemos la corona como un símbolo de la victoria. El Evangelio iba ganando y ganando corazones para la verdad maravillosa. Encontramos también por el tiempo, solo pongo en las citas, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 11, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 17 al 19, nos hablan esos capítulos cuánta gente se convertía, mis hermanos. Dice que aún gente, mujeres de la alta sociedad de Roma, se convertían al evangelio. Entonces, vemos que la iglesia de Dios, cuando tenía esa corona ceñida, esa corona de victoria, seguía adelante el evangelio, venciendo para vencer. De esta manera, vemos cómo este primer sello del caballo blanco termina hablando, ¿verdad?, de esa corona símbolo de victoria, símbolo de triunfo. Es una parte maravillosa que Dios promete a todo vencedor. También hay una advertencia en Apocalipsis 3 que dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿verdad? Mis hermanos, Cristo quiere darnos victorias, triunfos, y por eso este primer sello del caballo blanco termina con estas palabras interesantes. Dice, salió venciendo para vencer. O sea, vean que son dos palabras similares. ¿Y por qué se ponen? Para enfatizar el triunfo maravilloso del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio venció del año 31 al año 100, hubo conversiones maravillosas, lo que no hubo en el ministerio de Jesús. En el tiempo de Jesús, ¿cuánta gente lo aceptó? Muy poquitas, pero Cristo muere, deja su iglesia organizada, se va al cielo, año 31, y ahí empieza la victoria maravillosa del Evangelio de Cristo a través de los apóstoles y todos los discípulos que colaboran en esparcir, tirar ese arco con la flecha y cabalgar sobre la palabra de verdad. Así que mis hermanos, como conclusión, también para la iglesia remanente de este último tiempo, Jesús promete la victoria final contra la bestia y su imagen, la implementación de la ley dominical que ya está a las puertas. Claro, primero tiene que venir la unión, la iglesia con el Estado. Después de eso vendrá la ley dominical nacional aquí en los Estados Unidos. Entonces Jesús también sigue dando promesas a su iglesia hoy, como se las dio a su iglesia, ¿verdad? De ese primer periodo del caballo blanco, del año 31 al año 100, donde fue
un periodo maravilloso y el evangelio alcanzó corazones. Los romanos, gente romana, ellos se convertían al evangelio porque veían el poder del evangelio. Algunos los mataban y morían cantando himnos, no morían no gritando, sino perdonando. Y eso era un testimonio para los romanos. Y veían otra cosa importante los cristianos, los romanos, veían el amor que había en ellos. Y ese amor ganó los corazones de mucha gente romana, se convirtió al evangelio. Así que nosotros consideramos, ¿verdad?, este hermoso texto de Romanos que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria está en Jesús. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, tenemos nosotros que a través de Jesús hay esa promesa maravillosa. Él derramó su sangre en la cruz, sufrió por nosotros, pero abrió esa puerta maravillosa para el perdón, para la justificación y finalmente para la redención o la salvación.